Buenas tardes a todos y a todas. Me acompañan en esta comparecencia, en esta rueda de prensa, el ministro de Sanidad, como viene siendo habitual, Salvador Illa, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Como saben, esta mañana hemos celebrado una reunión del Consejo de Ministros extraordinaria con el objetivo de aprobar la prórroga del estado de alarma. Una vez que el Gobierno, como conocen todos ustedes, obtuvo el visto bueno en el Congreso de los Diputados el pasado miércoles. Hemos venido explicando a lo largo de estos días que el estado de alarma es una medida excepcional para los días excepcionales que también estamos viviendo. No nos vamos a cansar de agradecer al conjunto de la sociedad española el sacrificio, el compromiso a la hora de cumplir con las medidas de aislamiento social, a pesar de los inconvenientes, los trastornos que conlleva y de los que todos somos conscientes. Este Real Decreto, aprobado hoy, prorroga el estado de alarma hasta el próximo día 11 de abril e incluye una nueva disposición por la que el Gobierno remitirá semanalmente al Congreso de los Diputados información sobre las medidas que se vayan adoptando y valoración de su eficacia para contener el virus COVID-19, para ganar la batalla, en definitiva, a esta enfermedad y, por tanto, mitigar en paralelo su impacto económico, social y, por supuesto, sanitario. Somos perfectamente conscientes de que estamos pidiendo ahora un enorme esfuerzo. Se trata de añadir, de sumar otros días de confinamiento, 15 en concreto, en casa hasta el próximo 11 de abril. Les puedo asegurar que es un esfuerzo imprescindible para contener la propagación del virus, frenar su expansión y, en definitiva, seguir ganando tiempo para que nuestro sistema sanitario mantenga íntegra su capacidad de respuesta asistencial y pueda atender a la totalidad de las personas enfermas. Tampoco nos vamos a cansar de expresar nuestras condolencias a todas las personas que están perdiendo a familiares y a sus seres queridos en estos días. Creo que no hay palabras para definir el dolor, el sufrimiento, la pérdida que sufren miles y miles de compatriotas a los que toda España quiere hacer llegar su afecto, apoyo y solidaridad en estos momentos tan difíciles. Esta crisis está poniendo a prueba las costuras de nuestro país, modificando, yo diría, hasta límites inimaginables nuestras vidas, redefiniendo las prioridades que teníamos hasta hace unas pocas semanas, hasta hace solo unos pocos días. Pero hay que permanecer inalterables, tenemos que seguir teniendo la fortaleza que venimos demostrando como sociedad cívica, que es responsable y que, sobre todo, es solidaria. Si actuamos unidos, si todos y cada uno de nosotros desarrollamos nuestro papel con responsabilidad y con eficacia, todos en cada ámbito de responsabilidad, no cabe duda de que saldremos de esta crisis en menor tiempo y que lo haremos con mayor eficacia. Este Gobierno, en este sentido, quiere agradecer la solidaridad del conjunto del Sistema Nacional de Salud con las comunidades que en cada momento están viviendo de forma más intensa esta epidemia, en concreto en los últimos días con la Comunidad de Madrid, que es la más afectada por la propagación del virus. La crisis viene demostrando que somos más fuertes cuando trabajamos unidos, que tenemos más capacidad cuando dejamos atrás el individualismo. Y el Gobierno está dirigiendo y orientando todos los recursos del país para conseguir que esta crisis temporal dure lo menos posible y también tenga el menor coste posible en términos sociales, en términos, por tanto, de calidad de vida. Porque es muy importante que ganemos el virus, pero también lo es que lo hagamos sin dejar a nadie atrás, es decir, protegiendo a quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad social, laboral o económica. En estos momentos es clave la coordinación entre administraciones y les puedo anunciar que el presidente del Gobierno se reunirá por videoconferencia este próximo domingo con los presidentes autonómicos. Será la tercera reunión que mantienen para aunar, para sumar, para coordinar los esfuerzos. Saben también que el presidente del Gobierno ha desplegado una intensa agenda internacional para intentar impulsar una respuesta global y coordinada a una pandemia global, tanto a nivel del G20 como en el seno de la Unión Europea. Y lo hemos dicho desde el principio, esta crisis no se va a resolver
si cada país decide actuar por su cuenta y no mantiene actuaciones coordinadas. El daño de la pandemia, como venimos diciendo, es global, nos afecta a todos y por ello defendemos que las medidas económicas, las medidas fiscales, pero también las que se relacionan con la investigación, con el conocimiento de la enfermedad, respondan a esta coordinación y a un mínimo consenso. No es tiempo de reproche, ni tampoco de practicar el ventajismo o el oportunismo. Es tiempo de acción coordinada y de respuesta ágil. Solo y exclusivamente este Gobierno está concentrado en esa tarea. Vivimos una situación de extraordinaria gravedad, sin precedentes, que requiere asimismo medidas excepcionales y urgentes. Soluciones nuevas para una situación que es nueva para todos los países, para el conjunto del mundo. De hecho, en el día de ayer, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea analizaron medidas para limitar la propagación del virus y, sobre todo, para promover la investigación de la vacuna. Se planteó en la reunión el ofrecimiento de ayuda a los ciudadanos europeos que se encuentran también actualmente fuera de la Unión. Sin embargo, los aspectos más decisivos para abordar el impacto socioeconómico de la crisis no consiguieron, desde nuestro punto de vista, el consenso necesario y, por tanto, se emplazaron a una nueva reunión dentro de 2 semanas. El Gobierno de España, el presidente Sánchez, junto a otros gobiernos europeos, estamos demandando una respuesta clara, contundente, eficaz, de una financiación a medio y a largo plazo. Y el propio presidente Sánchez lo expresó ayer de forma muy clara. Dijo, no se pueden cometer los mismos errores de la crisis financiera de 2008 que sembraron semillas de desafección y de división con el proyecto europeo y que provocaron también el ascenso del populismo. Debemos aprender esa lección. Creo que esas palabras expresan de forma bastante clara cuáles son las cuestiones prioritarias que tiene que abordar la Unión Europea para que todos juntos seamos capaces de ganar la batalla a este virus. La Unión Europea es sinónimo de solidaridad, de bienestar y no puede, en una situación de emergencia sanitaria como la actual, dar la espalda a los ciudadanos. Nunca nos lo perdonarían. Es ahora, más que nunca, cuando se necesita una Europa fuerte, que visibilice que los Estados miembros somos capaces de responder de forma decidida, de forma eficaz y unida a esta crisis. Esperamos y confiamos en que finalmente habrá acuerdo en Europa y, desde luego, desde nuestro país, desde España, trabajaremos de forma incansable para que así sea, porque creemos firmemente que el proyecto europeo, basado en el bienestar de la ciudadanía y en la cooperación, es el proyecto que tenemos que impulsar. Una Europa que actúa para proteger a sus ciudadanos. En este momento, ahora, cuando hay que dar una respuesta urgente y decidida a la crisis sanitaria. Y también pensando en el futuro, pensando en la recuperación, en las inversiones que serán necesarias para recuperar un crecimiento robusto. Asimismo, el Consejo de Ministros ha adoptado medidas en el ámbito laboral que tienen como objetivo prioritario facilitar los requisitos y condiciones para que esta crisis sanitaria sea un paréntesis en el ámbito económico y no suponga una erosión más importante de la necesaria en el sector productivo. Se trata de que las empresas que se enfrentan a dificultades económicas opten por el ajuste temporal del empleo y puedan reanudar su actividad económica una vez pasada la crisis sanitaria. Igualmente trabajamos para agilizar los procedimientos y los trámites, posibilitando que los trabajadores cobren sus prestaciones en el menor plazo de tiempo posible. Para todo ello y para dar más detalles sobre cada una de esas cuestiones, voy a pasar, en primer lugar, la palabra al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y posteriormente a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Muchas gracias, ministra portavoz. Buenas tardes. Me quería referir hoy a 3 aspectos en referencia a la lucha que estamos librando todos los españoles contra el virus, contra el COVID-19. En primer lugar, quería referirme a la fase de la lucha contra la epidemia en la que estamos. Es una fase, estamos todavía en la primera etapa de las 3
que va a comportar este combate contra el virus, esa primera etapa que consiste en doblegar la curva, en llegar al pico de la curva. Recuerdo que con posterioridad a esto, una segunda etapa consistirá en doblegar la curva, en hacerla bajar, y una tercera etapa consistirá en erradicar el virus mediante una vacuna o una terapia adecuada. En esta primera fase en la que todavía estamos es una etapa especialmente dura y por eso vuelvo a apelar, como ya hacía la ministra portavoz, al esfuerzo de todos los ciudadanos españoles y a mi reconocimiento al trabajo ingente que hacen todo el conjunto de profesionales sanitarios. Es verdad que parece que nos estamos acercando, dicho sea, con todas las cautelas y conforme nos trasladan los expertos a este pico, y hay algunos datos que nos permiten hablar de una cierta fase de estabilización, insisto, dicho sea con todas las cautelas y conforme a la opinión que nos trasladan los expertos. Es verdad que el incremento de casos notificados ha sido en el día de hoy de un 14%, es verdad que el incremento de pacientes en las UCIs es de un 13%, son datos que pueden indicar, insisto, pueden, con todas las cautelas, lo quiero decir, una cierta fase de estabilización. Y es verdad también que el número de pacientes recuperados asciende ya hoy a 9.357. Por tanto, es un dato que va mejorando día a día. Por tanto, días duros, estamos todavía en esta primera etapa de llegar al pico y con mucha cautela puede que estemos ya entrando en una cierta fase de estabilización. Segundo mensaje que quería trasladar en el día de hoy es que el Gobierno sigue trabajando con toda la intensidad y todos los medios disponibles para adquirir todos los productos y todo el material necesario para librar esta batalla contra el virus. Hace 2 días les anuncié que habíamos cerrado contratos por un importe de 432 millones de euros con China. Ayer ya comuniqué también en mi comparecencia que esta cifra había ascendido a 509 millones y hoy les puedo anunciar que hemos alcanzado ya una cifra de contratos cerrados para obtener estos productos de 578 millones de euros. Daremos a conocer el detalle de estas nuevas adquisiciones durante el día de hoy. El Gobierno de España persigue, siempre en un contexto internacional muy complicado, de un aumento muy importante de la demanda de estos productos, adquirir todo el material necesario y vamos a seguir trabajando en esta línea con toda la intensidad y todos los medios posibles. Paralelamente a esto, también hemos anunciado en días anteriores, y lo quiero volver a recordar hoy, estamos organizando, optimizando y ampliando la producción nacional de estos productos, básicamente de equipos de protección, de test de diagnóstico y de aparatos de respiración asistida. Tercer mensaje que quería comunicarles a ustedes es que vamos a ir dando diariamente información pública sobre el reparto del material que proporcionamos a las comunidades autónomas. En este empeño del Gobierno en proporcionar todos los medios necesarios al conjunto del sistema para que pueda librar eficazmente esta batalla contra el virus. Nuestro cometido de reforzar el procedimiento de compra de las comunidades autónomas lo vamos a dar a conocer diariamente. En concreto, a fecha de hoy, se han repartido o se están repartiendo 7.473.000 unidades de mascarillas. Insisto, daremos también el detalle concreto de estas cifras por comunidad autónoma para que estén a disposición de todos los ciudadanos. Quiero acabar insistiendo en este mensaje de la necesidad de mantener la disciplina, la ejemplaridad que están manteniendo los españoles en el cumplimiento de las medidas que ha decretado el Gobierno y que, como ha explicado la ministra portavoz, hemos acordado hoy extender por un periodo adicional de 15 días, y mi reconocimiento a todas aquellas personas que están dando lo mejor de sí para librar esta batalla contra el virus. Muchas gracias, ministro. Y como decía, a continuación va a tomar la palabra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Gracias, ministra portavoz. Un saludo a todos los españoles y las españolas, a quienes desde el Gobierno de España les mandamos todo nuestro cariño, sobre todo a las familias que tienen alguna persona que está afectada por el virus, por el coronavirus. Nuestro cariño vaya con ellos. También quiero dirigirme, por supuesto, a los profesionales y las profesionales de la sanidad, pero también a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que están atendiendo los servicios esenciales y que, junto con los sanitarios, ponen el cuerpo para defendernos y para permitir que nuestras vidas sigan emergiendo. También gracias a ellos. El Gobierno de España, como hemos dicho en estos días, de manera reiterada, no va a dejar
a nadie atrás. En este sentido, el Consejo de Ministros extraordinario, como adelantó la ministra portavoz, ha sido muy importante. Acabamos de aprobar un bloque de medidas de carácter social, abundando en el escudo social, para que nadie quede desprotegido en nuestro país. Un bloque de medidas muy ambiciosas que paso a relatar. En primer lugar, quiero señalar que en nuestro país nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria. No se puede utilizar el COVID-19 para despedir. En este sentido, abordamos legislativamente la imposibilidad de propiciar despidos por causas de fuerza mayor, técnicas, económicas, organizativas y de producción. No se puede despedir porque, como saben, hemos puesto los mecanismos legales y los recursos públicos ingentes para que puedan acudir a los expedientes temporales de regulación de empleo. No es necesario despedir a nadie en nuestro país. En segundo lugar, lo que mandamos y mandatamos es que con la excusa del COVID-19 no hay que extinguir los contratos temporales. Estamos diciendo que hay una interrupción, un paréntesis y, por tanto, los contratos temporales igualmente se interrumpen en nuestro país, pero continuarán una vez pasemos esta crisis sanitaria. En tercer lugar, muy importante, hoy aprobamos la simplificación de los denominados ERTEs, con un mecanismo muy sencillo, un formulario que van a tener que cubrir las empresas con una serie de datos, los datos personales del trabajador o la trabajadora, el DNI, el número de cuenta. Pues con estos sencillos datos los transmitirán a las oficinas del Servicio Público de Empleo e inmediatamente y con muchísima rapidez vamos a empezar a reconocer todas las prestaciones públicas de desempleo. Quiero aprovechar para recordar que tenemos una prestación por desempleo que se le va a otorgar incluso a aquellas personas que no reúnen los requisitos para ello. Y también que ponemos el contador a cero, es decir, que transcurrida esta crisis vamos a reponer el tiempo de desempleo que se ha consumido. Junto con estas medidas de simplificación de los expedientes de regulación de empleo, hacemos una presunción legal de estar en alta de desempleo para que podamos, como he dicho, agilizar los trámites de reconocimiento de las prestaciones públicas de desempleo. Este trámite me permite ya adelantarles que va a hacer que muy rápidamente puedan percibir los trabajadores y las trabajadoras las prestaciones públicas de desempleo. Pero junto con estas medidas abordamos algunas medidas más que tienen que ver también con sectores muy importantes de la economía. También incorporamos los ERTEs, este mecanismo para no despedir a nadie, para los socios cooperativistas. Hacemos cambios legales para que el Consejo Rector pueda acudir legalmente a la formulación de ERTEs. Había una dificultad para hacerlo en este momento y ahora mismo se posibilita. Y finalmente, lo que sí es que mandamos un mensaje claro a la ciudadanía. Hemos dicho que no es necesario despedir y hemos dicho también que los recursos públicos, que son de todos y de todas, hay que utilizarlos debidamente. El Gobierno de España manda un mensaje claro y es que en 2 de los artículos que hemos aprobado hoy señalamos que vamos a revisar de oficio todos y cada uno de los expedientes de regulación de empleo que ahora mismo se están aprobando, todos y cada uno de ellos. En caso de que observásemos que exista algún tipo de fraude, desde luego las empresas afectadas tendrán que devolver hasta el último céntimo de euro de lo percibido, incluida la prestación por desempleo del trabajador o la trabajadora afectada. Asimismo, también disponemos de nuevas herramientas a la Inspección de Trabajo para que pueda actuar en el sentido que acabamos de exponer. Termino como he empezado. No es necesario despedir a nadie en nuestro país. Esta crisis es un paréntesis y creemos que hay mecanismos suficientes para que entre todas y todos hagamos un uso responsable de los bienes públicos. Muchas gracias, ministros. Y ahora sí, nos sometemos a las preguntas que nos hayan hecho llegar los periodistas o los responsables de medios de comunicación. Vamos allá. La primera enlaza con la exposición de la ministra de Trabajo. Pregunta el diario.es. ¿La prohibición de los despidos se aplica de manera retroactiva a los despidos que ya se hayan producido en estos días en la crisis del coronavirus? ¿Desde cuándo?
La aplicación de los despidos se propiciará desde hoy que se aprueban las medidas en el Consejo de Ministros. Quiero señalarles que ya en el Real Decreto 8/2020 incorporábamos la prohibición de despedir siempre que hubiese una causa de ERTE. Lo que hacemos ahora mismo con el artículo 2 del Real Decreto Ley que hemos aprobado es justamente disponer una cláusula que va a impedir en un elenco muy importante de supuestos el despido en nuestro país. Por tanto, desde hoy mismo se aplicará esta disposición. Para el ministro de Sanidad, la publicación sectorial Con Salud le pregunta: ¿van a tomar medidas sobre los responsables de la compra de los test defectuosos? ¿Por qué se dijo ayer que eran 9.000 los test fallidos y hoy el Ministerio de Sanidad reconoce que han sido más de 50.000? ¿Cuál es la cifra exacta? Yo, en relación a este asunto por el que ustedes me preguntan, quiero en primer lugar trasladar un mensaje de tranquilidad. En España, diariamente, se hacen entre 15 y 20.000 test, pruebas de diagnóstico para confirmar si aquellos pacientes que presentan síntomas tienen o no tienen la enfermedad, tienen o no tienen el virus. Estamos haciendo un esfuerzo para adquirir test de diagnóstico rápido, que es una categoría de producto distinto que nos permitirá comprobar mucho más el nivel de extensión de la enfermedad en España en el caso que se dé. Aquí ya les he trasladado estos días recientes que hemos realizado varias operaciones en China para adquirir, que están abiertas, para adquirir hasta 5 millones de test de diagnóstico rápido. Una de estas operaciones, de 659.000 unidades de test diagnóstico, se ha hecho a través de un proveedor habitual con el que trabaja el sistema sanitario español, un proveedor en España. Las primeras 9.000 unidades de este test no han pasado los filtros de calidad que tiene el Sistema Nacional de Salud. Es verdad que este producto tenía todas las garantías, tenía el certificado necesario para operar en la Unión Europea, tenía unos catálogos, unas especificaciones que daban con los estándares de calidad, pero nosotros, evidentemente, hacemos las comprobaciones cuando llega el producto y se detectó que no tenía el nivel de fiabilidad requerido. Por eso se retiró. Las 50.000 unidades que habían llegado no se han llegado a distribuir y van a ser sustituidas todas estas 650.000 unidades por otras que den los estándares que nosotros exigimos. En un contexto internacional en el que todo el mundo quiere adquirir material de estas categorías, test de diagnóstico, equipos de protección, equipos de respiración asistida, España no va a perder ninguna oportunidad de adquirirlo, pero España va a ser exigente con la calidad, como no puede ser de otra manera, del material, y va a hacer las comprobaciones que ya hemos hecho, por ejemplo, con esta primera partida de test rápidos que han sido retirados de su uso. Ministro de Sanidad, la muerte de ancianos en residencias ha tenido un notable impacto en Europa. Le Figaro le pregunta: ¿España está consiguiendo incluir los datos de fallecidos en residencias de mayores con exhaustividad? Y también lanza otra línea Le Figaro: Francia solo incluye en sus estadísticas oficiales los fallecimientos por coronavirus ocurridos en hospitales. Alega dificultades para recoger los datos de residencias de mayores, casas particulares. Dice estar trabajando para incorporarlos. ¿La diferencia de criterios de contabilidad entre países dentro de la Unión Europea no invalida las comparaciones de las curvas? Yo le puedo hablar de los datos oficiales que proporcionamos nosotros conforme a lo que nos hacen llegar las distintas comunidades autónomas, de acuerdo con las instrucciones en materia de datos que hemos dictado desde el Ministerio de Sanidad. Son todas aquellas personas que han fallecido con un diagnóstico confirmado de coronavirus. Todas aquellas personas, insisto, que han tenido un test positivo, que han sido confirmadas como contagiadas de coronavirus y que fallecen, son las que figuran en estas cifras que proporcionamos diariamente y que explica también diariamente el doctor Fernando Simón. Sobre los criterios con los que otros países introducen estos datos, yo no tengo ningún comentario que hacer. Es verdad que puede haber dificultades de homogeneidad o distintos criterios que hacen difícil la homogeneidad de las cifras. Yo puedo responder de las que proporciona cada día el Ministerio de Sanidad. La agencia Reuters le pregunta a la ministra de Trabajo cómo se va a aplicar en la práctica esta restricción de despidos. ¿Se admitirán los despidos improcedentes? ¿No se podrá despedir por causas objetivas durante el tiempo que dure la crisis? Bueno, es muy interesante esta pregunta. No confundamos las causas de los despidos con las calificaciones de los despidos. En la pregunta que se formula se está hablando de dos cosas a la vez. ¿Cuál es la calificación que los jueces y juezas harán finalmente del despido, que sea procedente, improcedente o bien nulo? Y después creo que lo que quieren preguntar de verdad que son ¿qué causas están impidiendo a día de hoy despedir? Bueno, pues lo que estamos diciendo con este precepto es:
a modo, ¿no?, que lo que ya se ha hecho en algún otro país europeo, que siempre que existan causas económicas, técnicas, organizativas de producción y causas de fuerza mayor, como se ha dispuesto en el Real Decreto antecedente que ya ha visto la luz, pues en esos casos no se puede despedir. Y vuelvo a decir que no se puede despedir sencillamente porque hemos arbitrado un mecanismo excepcional, amplísimo, con muchísimos recursos públicos para acudir a los ERTEs. Por tanto, no tendría sentido despedir cuando el propio Gobierno de España está permitiendo los ERTEs y, como saben, además, a día de hoy, hipersimplificados. Por tanto, estas son las causas que impiden el despido. Por supuesto, la vida cotidiana, si hay pues impugnaciones por abusos o mal uso en estas herramientas, obviamente los tribunales van a decidir la calificación a posteriori. Hablando de ERTEs, Expansión le pregunta, ministra Yolanda Díaz, los empresarios le piden que suprima en los ERTEs la condición de mantener la plantilla durante 6 meses después del estado de alarma para acogerse a la medida. ¿Qué les responde? Bueno, muy sencillo. Yo creo que el compromiso del Gobierno de España es con la gente más necesitada de nuestro país, en definitiva con los trabajadores y con las trabajadoras. Y fíjense, ustedes saben que la legislación que regula los expedientes de regulación de empleo a día de hoy exige el mantenimiento de los puestos de trabajo. Normalmente, este mantenimiento de los puestos de trabajo, como saben, se hace por 1 año. Por tanto, desde luego, el Gobierno de España, en aras a la cantidad de recursos públicos que estamos vertiendo en el propio sistema, incluso exonerando a los empresarios y empresarias del abono de las cuotas de la Seguridad Social, obviamente tienen que tener un compromiso fundamental, que es mantener el empleo. Los ERTEs se hacen para esto. Todo el mundo está sufriendo las consecuencias de esta enorme crisis sanitaria, pero pido ejemplaridad en las empresas. Hay muchas empresas que están siendo ejemplares. Nos están indicando cómo se debe de hacer en estos momentos. Pues pido a los empresarios y a las empresarias que sean ejemplares, que se comprometan con su pueblo y que, desde luego, mantengan los puestos de trabajo. A la ministra portavoz le pregunta Radio Nacional. Entre las medidas que barajan para endurecer las restricciones contemplan el cese de ciertas actividades industriales hasta hoy permitidas. ¿Ha elaborado el Gobierno una relación de actividades esenciales? Y al ministro Illa, pregunta de Radio Nacional, ¿cuándo estarán disponibles los test rápidos reemplazados? ¿Repercutirán negativamente en la evolución del virus estos test defectuosos? Ministra portavoz. Sí, desde el primer día el Gobierno ha venido trasladando que las medidas que España ha puesto en marcha son de las más drásticas del conjunto de Europa. Más allá de la información que pueda aparecer en un titular, de forma permanente el Gobierno hace también el análisis de cuáles son las actuaciones que otros países ponen en marcha y podemos asegurar que en este momento las medidas que España ha desarrollado durante los 15 días de la alarma previa y los que ahora se van a seguir prorrogando son prácticamente de que las personas no se muevan en su domicilio, salvo para su actividad laboral, y además con la precaución y con las condiciones que ha ido poniendo en cada momento la actuación sanitaria. Queremos seguir repitiendo nuestro agradecimiento por esa disciplina, por ese esfuerzo, siendo conscientes de que esto altera de forma increíble la vida cotidiana, la forma de convivencia que tenemos entre los ciudadanos, pero cuanto antes y cuanto mejor apliquemos estas medidas, más capacidad tendremos de volver a abrazarnos, de volver a encontrarnos, de volver a celebrar nuestra convivencia habitual, como hacemos en este país, como España o en los países mediterráneos. También decir que nosotros somos un país y somos un Gobierno que las medidas que anunciamos las llevamos a cabo. Y esto significa que lo importante en este momento es aplicar con rigor las que ya se están desarrollando. Y esto significa que simplemente limitemos nuestra capacidad de movilidad a esas actividades imprescindibles que nos pueden permitir tener un confinamiento seguro y que, por tanto, logremos ganar tiempo en el sistema sanitario, permitiendo una menor contagiosidad también del virus, para que nuestras personas vulnerables, las personas que más se ven afectadas por esta enfermedad, las podamos proteger. No sé exactamente en qué cuestión pregunta directamente la agencia, pero sí le puedo decir que todos los ministerios estamos trabajando anticipadamente todas las medidas que se podrían plantear o que se podrían pronunciar en caso de que la autoridad sanitaria, solo y exclusivamente en función de los datos que cada día tienen, puedan poner al Gobierno como elementos a acometer.
Por eso puede ser que los ministerios estén trabajando en diferentes líneas, en diferentes áreas, como esa actividad reducida, pero insisto, en el momento en que el Gobierno apruebe cualquier medida, así lo anunciará, así lo trasladará, y es importante que todos los ministerios tengan previsto cualquier escenario que la autoridad sanitaria pueda plantear. ¿Ministro? Sí, en relación a los test rápidos, ya he explicado que hemos adquirido en varias operaciones una cantidad muy importante, de más de 5 millones, estarán disponibles en cuanto nos lo suministren y ya hemos verificado que la fiabilidad del producto es la adecuada y se conforme a los altos estándares que tenemos nosotros en España. En los próximos días estamos esperando un suministro muy importante, una primera cantidad muy importante de estos test de diagnóstico rápido. En cuanto a si estos primera cantidad que no han cumplido con los estándares altos de calidad que tenemos puede o no influir en la evolución de la epidemia, pues la respuesta es que no. Hay muchas preguntas sobre los ERTE, también sobre el SEPE, prestaciones del SEPE de trabajadores con hijos. En concreto, con respecto al SEPE, La Vanguardia le pregunta, ministra de Trabajo, si está colapsado. ¿Hay riesgo de que los afectados por ERTE no cobren el paro el próximo día 10? ¿Es cierto que el SEPE no está reconociendo el complemento que corresponde por hijos a cargo de la prestación para afectados por ERTE? Bueno, agradezco mucho esta pregunta porque vivimos tiempos de fake news y sería conveniente que la información pública que dispongamos, todos y todas, sea la correcta. En primer lugar, quiero reconocer el trabajo que los empleados y empleadas públicas del SEPE están haciendo en nombre del Gobierno de España, igual que todos los servicios públicos de todos los ministerios de este Gobierno. Efectivamente, están trabajando, si me permiten la expresión, a destajo. Pero también quiero reconocer, y además está la ministra portavoz junto a nosotras, el esfuerzo del Gobierno de España, que ha reforzado la plantilla del SEPE con 1000 contrataciones justamente para la prontitud y el aceleramiento de las prestaciones públicas del desempleo. Pero señalo que a día de hoy el propio SEPE, antes de la comparecencia de esta rueda de prensa, tienen todos los sistemas, incluso en sus viviendas particulares, para hacer lo que es su trabajo. Insisto, están haciendo su trabajo de manera magnífica y es cierto que nos estamos viendo desbordados, pero tranquilidad, porque los expedientes de regulación de empleo se van a tramitar con el modelo simplificado que hoy hemos aprobado y, por supuesto, las prestaciones públicas de desempleo se van a reconocer con prontitud. En segundo lugar, las prestaciones públicas que llevamos ya reconociendo a diario, por supuesto, se van a pagar como todos los meses el 10 de abril. Tranquilidad también en este sentido. Creo que la ciudadanía lo que ha de saber es que van a empezar a recibir resoluciones con el reconocimiento inmediato de la prestación de desempleo que, vuelvo a repetir, que hemos creado, que es muy extensa y que sirve también para aquellas personas a pesar de que no tengan los requisitos de carencia establecidos. Por tanto, el SEPE cumplirá con sus obligaciones. Y tranquilidad, todo el mundo va a cobrar su prestación por desempleo. Saben que se cierra la nómina a final de mes y el primer día 10 de cada mes el SEPE, por supuesto, abonará esta cantidad. En segundo lugar, la prestación pública por desempleo tiene la misma lógica que tiene la ordinaria, por decirlo así. Con el modelo simplificado vamos a pagar de manera inmediata la prestación y después lo que vamos a hacer es que cada trabajador o trabajadora que tenga un hijo, que tenga 2 hijos, como pasa en el sistema ordinario, se le va a reconocer ese complemento por hijo o por hija a cargo. Por tanto, el modelo permanece tal y como está, ¿de acuerdo? Y agradezco mucho esta pregunta por la confusión que está habiendo sobre la misma. Se mantiene el modelo, pero muchísimo más ampliado. Digamos que es universal y además con nuevos requisitos, y es que justamente le reponemos la prestación de desempleo a los trabajadores y trabajadoras que estén hoy en un ERTE y que, bueno, se vean afectados justamente por el tiempo de la crisis sanitaria. Pero, desde luego, la prestación se le va a reconocer, tenga un hijo, como el modelo actual, sabe que con un hijo son 1.254 euros y con 2 hijos, el máximo que establece la ley, supera los 1.400 euros. Ministra portavoz, COPE pregunta, hay sectores esenciales que están parando, como el caso de pescadores, para evitar riesgos. ¿Qué actuaciones se plantea el Gobierno ante un probable desabastecimiento? Yo creo que el Gobierno viene transmitiendo, y así es, que en este momento todos los productos están perfectamente abastecidos en el mercado. Estamos trabajando, además, en ello el ministro de Agricultura, respecto a todo lo que es la cadena alimentaria.
Da igual que sea por parte de la agricultura, de la pesca o de la ganadería, y por tanto los españoles pueden tener la absoluta tranquilidad de que van a encontrar todos los productos que habitualmente consumen en los establecimientos normales de dispensación de este tipo de comidas. No hay que temer por ninguna circunstancia de este tipo, más allá de que es evidente de que en este momento lo que hay que evitar es que se produzcan aglomeraciones o no se mantengan las distancias de seguridad cuando se acude a los supermercados, a los mercados o a cualquier sitio donde se plantea el abastecimiento de este tipo de productos. No hay ninguna cuestión que en este momento tengamos ninguna duda de que efectivamente cualquier ciudadano o ciudadana que queremos que salga lo menos posible, pero cuando sale a la compra a cualquiera de estos productos los va a encontrar y, por tanto, no hay ningún tipo de temor en este momento que albergar. Sobre la adquisición y compras, el tipo de compra centralizada, hay varias preguntas, trataré de darles cauce. Por ejemplo, Servimedia pregunta, ministra portavoz y ministra de Hacienda, ¿por qué el Ministerio de Hacienda ha asumido la gestión de las compras que hasta ahora lideraba Sanidad? Y acerca de las compras centralizadas, el Punto Avui le pregunta al ministro Illa, a raíz de los test devueltos, la Generalitat ha pedido poner fin a la compra centralizada y que les devuelvan las competencias en gestión sanitaria previas al estado de alarma. ¿Contemplan esa petición? Yo, en primer lugar, decir, y además agradezco también esta cuestión, porque a veces vemos noticias en los medios de comunicación que no se corresponden con la realidad. No es que el Ministerio de Hacienda haya asumido ningún tipo de gestión, es que todo el Gobierno está a disposición del Ministerio de Sanidad y, en concreto, del ministro Illa. Todos trabajamos mirando permanentemente a Sanidad, estamos a su servicio. En este momento lo importante es la salud de las personas y, por tanto, todas las competencias ministeriales están volcadas respecto a las necesidades que va marcando el ministro de Sanidad. En concreto, yo creo que todos estos días estamos viendo con claridad que hay una dificultad efectiva en el abastecimiento de los productos de material sanitario por una competencia feroz. Yo diría, en los mercados están todos los países reservando las producciones nacionales. Tengan en cuenta un dato como, por ejemplo, que China se reserva el 90% de la producción que en este momento hay en este país, solo saca a la exportación el 10% y, por tanto, Comercio Exterior, el Ministerio de Exteriores, el Ministerio de Hacienda, el conjunto de los ministerios, estamos trabajando a disposición del ministro Illa y, en este sentido, seguiremos colaborando con todo aquello que podamos desarrollar para que, en definitiva, los productos, como él ha dicho, lleguen a la mayor brevedad posible, podamos disponer de ellos para el abastecimiento de comunidades autónomas, para el conjunto de las necesidades que solo Sanidad marca y que, por tanto, es una actuación coordinada que no cabría esperar otra cosa de un Gobierno cohesionado, de un Gobierno que tiene perfectamente claro que no hay otra prioridad para él que ser capaces de atender esta crisis sanitaria para que todas las personas puedan ser atendidas en condiciones de calidad y, por tanto, el conocimiento de todos los ministerios jurídicos, de logística, de comercio exterior, se ponen a disposición del propio ministro para que el ministro pueda determinar las prioridades y también las necesidades. No, el Gobierno, en un contexto internacional muy complicado, de un aumento muy importante de la demanda de los productos que todos necesitamos, lo que ha hecho es movilizar todos sus recursos para reforzar las operaciones de compra y de abastecimiento que hacen las distintas comunidades autónomas. Por tanto, nunca se ha impedido a las comunidades autónomas el abastecimiento de sus productos. Es más, muchas de ellas han seguido adquiriendo productos y el Gobierno lo que ha hecho es, cuando se nos ha pedido, además, ayudar a materializar estas operaciones de compra y, además, a facilitar la logística para el transporte de las mismas. Por tanto, nunca se han retirado esas competencias. Lo que ha hecho el Gobierno, como ha explicado la ministra de Hacienda, es movilizarse en su conjunto para, en un contexto internacional muy complicado, a garantizar al conjunto de ciudadanos españoles que tenemos los productos que necesitamos. Con el resultado que he explicado antes. A fecha de hoy hemos cerrado operaciones, contratos, por importe de 578 millones de euros y, en materia de mascarillas de protección, hemos ya distribuido casi 7 millones y medio de ellas mismas entre las comunidades autónomas. Finalizamos con una pregunta para cada uno de los comparecientes. El Economista le pregunta a la ministra de Trabajo, ante las quejas de algunas comunidades por la rigidez de los ERES, ¿se ha planteado el Gobierno reformar la tramitación y que el expediente se apruebe con una declaración responsable de la empresa? ¿Y se ha planteado el Gobierno tomar medidas contra los despidos que se están produciendo? Bueno, este es justamente el núcleo de su intervención.
Bueno, la primera de ellas, quiero aprovechar también esta pregunta, ¿no?, para señalar, primero, quiero agradecer a todos los consejeros y consejeras el trabajo que están haciendo. Me consta que estamos trabajando todas a una y, por tanto, un mensaje positivo y de trabajo conjunto. Es cierto que 3 comunidades autónomas, singularmente la de Andalucía, Madrid y Castilla-León, piden 2 cosas que son muy difícilmente compatibles a la vez, ¿no? Piden, por una parte, un modelo basado en una declaración jurada. Me atrevo a decir que el modelo por el que opta, si ustedes lo ven hoy mismo en el Real Decreto que aprobamos, es un modelo hipersencillo. Le estamos pidiendo a la empresa que nos diga tan solo el dato, el número de identidad del trabajador, su nombre completo, el número de cuenta y su base reguladora. Es decir, no pedimos nada, más sencillo no puede ser. Pero estas mismas comunidades autónomas también nos piden que endurezcamos el silencio administrativo. Y es que creo que las 2 cosas a la vez no pueden ser. Lo que creo es que el modelo, seguro que todo es mejorable, pero el modelo que hoy aprobamos es un modelo absolutamente simplificado y, además, bueno, que pone el énfasis en el reconocimiento raudo y rápido de las prestaciones públicas por desempleo. Y, por otra parte, aprovecho para señalar que, toda vez que opera el silencio positivo, en el caso de que en alguna comunidad autónoma o en la propia Dirección General transite algún ERTE sin resolución expresa, vuelvo a decir, lo vamos a mirar a posteriori, pero el tiempo de duración de las medidas, en ese caso, se aquietará a la duración del COVID-19. Explico esto porque puede tener alguien la tentación de pretender extender esas medidas más allá de la proporcionalidad requerida a este momento. Por tanto, creo que no se pueden pedir las 2 cosas a la vez y han sido 3 comunidades autónomas e, insisto, creo que el Gobierno de España con este modelo simplifica perfectamente la acción del SEPE. Ministra portavoz, este enunciado es de Libertad Digital. ¿Confirma que estén planteando medidas más restrictivas como limitar la libertad de movimiento de la prensa? Lo he comentado anteriormente y quiero volver a repetirlo. Los ministerios estamos a disposición del Ministerio de Sanidad porque en este momento, en este país, la emergencia sanitaria es la clave, es la prioridad y todos los servidores públicos tenemos que estar a disposición de lo que marquen las autoridades sanitarias en cada momento. Eso no es óbice, todo lo contrario, para que cada uno trabaje en todos los escenarios posibles, para que en el momento en que la autoridad sanitaria dictamine, crea conveniente, en función de la evidencia científica, de los datos de los expertos, de lo que la situación dinámica va arrojando, el que haya medidas adicionales puedan estar inmediatamente preparadas para que en el minuto 0 se puedan dictar. Por tanto, nosotros siempre vamos a estar a disposición de lo que la evaluación de la situación provoque en cada momento. Tendrán que ser los expertos, los científicos, los que están al frente de esta crisis sanitaria, los que vayan trasladando al Gobierno cuáles son las medidas que haya que ofrecer. Y digo lo mismo que dijo el presidente del Gobierno cuando compareció este pasado día en el Congreso de los Diputados. La situación de la lucha contra una pandemia es una situación que, por su propia dinámica, responde a situaciones distintas y, por supuesto, estaremos evaluando, monitorizando en cada momento las actuaciones a desarrollar y, en función de lo que digan los expertos, los profesionales, los sanitarios, los científicos, actuaremos en consecuencia, porque hoy por hoy lo mejor que podemos hacer es colaborar todos, cada uno según su responsabilidad, previendo escenarios que se puedan plantear o que no se planteen nunca, pero que siempre estén disponibles para que en el momento que se diga esto es lo necesario, el Gobierno no pierda ni un solo minuto en poner en valor cada una de esas medidas con la contundencia que lo hemos hecho hasta la fecha. Y entre esa contundencia, volver a recordar que el único tratamiento que en este momento tenemos disponible es la disciplina del conjunto de los ciudadanos y, por tanto, agradecer que con su esfuerzo, que con su situación alterada de cotidianidad, estén contribuyendo a que la salud del conjunto de los compatriotas sea la mejor posible y a salvar vidas, porque de eso se trata. El Periódico de Cataluña, y con esto finalizamos, ministro Illa, le pregunta, ¿en otros países de nuestro entorno, como Francia, Bélgica o Austria, se permite que los niños salgan en algún momento a la calle bajo condiciones estrictas? ¿Por qué aquí no? ¿Se plantea alguna medida en este sentido? ¿Por qué las menciones a la infancia son inexistentes en el discurso del Gobierno en esta crisis?
Nosotros hemos adoptado el conjunto de medidas que nos han recomendado los expertos sanitarios. Y yo quiero volver a aprovechar la oportunidad que me brinda la formulación de esta pregunta para reconocer el esfuerzo y el nivel de exigencia con el que la ciudadanía española da cumplimiento a estas medidas. Es muy, muy importante cumplirlas como se están cumpliendo, con un nivel muy alto de ejemplaridad, porque es el único camino, créanme, para derrotar el virus. Las medidas son las que nos recomiendan. La infancia es un vector de transmisión del virus. Se nos recomienda que estén en casa. Sabemos que es un esfuerzo muy importante el cumplimiento de estas medidas, muy importante. Sabemos que alteran mucho la cotidianidad de la vida del conjunto de las familias y los ciudadanos españoles, pero si no pensáramos que es absolutamente necesario hacerlo así, no lo haríamos. A partir de aquí, claro que estamos siempre, como decía la ministra portavoz, en un nivel de evaluación diario de estas medidas, pero a fecha de hoy, créanme que es necesario dar cumplimiento a las mismas y yo quiero una vez más agradecer al conjunto de la ciudadanía cómo lo está haciendo, el nivel de esfuerzo, el nivel de ejemplaridad, el nivel de autoexigencia con que están dando cumplimiento al conjunto de las mismas. Hasta aquí esta comparecencia. Agradecemos la participación de la ministra portavoz, María Jesús Montero, del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Gracias a todos los participantes.